tenemos como invitada a Silvia Martínez. Silvia es una persona extraordinaria porque dentro de sus actividades ha decidido trabajar con nosotros los adultos mayores, lo cual no es nada fácil. Voy a pedirle a Silvia que se presente y nos cuente de ella. Silvia, bienvenida. Gracias, Guillermo. Nosotros los adultos mayores, efectivamente, no es nada fácil. Bueno, soy Silvia Martínez, como tú lo dijiste, soy mamá de Emilio y Juliana y abuela de Alma. Tengo 3 hermanas, papá y mamá afortunadamente todavía con nosotros, unas personas excepcionales y pues he tenido una vida que ha tenido de todo, clase de altibajos como me imagino la de muchos, la de todos. Y en los últimos años precisamente por experiencia personal, por lo que me estaba pasando a mí, pues me dediqué a trabajar o a buscar y aprender sobre lo que estaba pasando con el nicho de los adultos mayores, digamos, personas mayores de 50 años. Y ayer me enteré, leyendo unos artículos en LinkedIn, que ya a los 40, las personas de 40 están sufriendo una discriminación que es el foco de mi trabajo, que es el de edadismo, que es la discriminación por edad. Entonces, desde mi corazón y desde lo que yo hago y desde como una persona de 64 años que tengo, pues soy abanderada de la discriminación por edad y bueno, por eso estoy aquí. Bueno, cuéntanos un poco esa historia de cómo llegaste y por qué, porque no es una decisión fácil. No, y además es una decisión que uno no se imagina que va a tener que tomar algún día. Cuando uno vive una vida como la que tuve yo, digamos, en el ámbito laboral, en donde, digamos, que rompí ciertos paradigmas, trabajé en una industria muy machista, fui y tuve la fortuna y pues logré, digamos, escalar unas posiciones importantes, aún siendo mujer. Mi lucha siempre fue de género, siempre fue de género. Primero que todo, entonces digamos que mi lucha frontal fue de género y hacer que las mujeres pudiéramos llegar a esos cargos, siendo mentora de mujeres, haciendo programas de mentoría para que las mujeres pudieran llegar a cargos de senior. Y yo, por suerte, me fue muy bien, digamos que navegué en ese mundo machista muy bien. Y cuando me retiré ya por pensionada, porque quería estar con mi nieta, o sea, hacer lo que no había hecho como con mis hijos, que era dedicarles tiempo. Entonces ahora dije, bueno, llegó el momento de estar con mi nieta, pero obviamente con muchas ganas de seguir trabajando y de seguir contribuyendo. Me di cuenta de que a los 57 años, que fue cuando decidí retirarme, llena de vida, llena de conocimientos, llena de ganas de seguir contribuyendo, no había un espacio para mí. Y eso fue un golpe contra el mundo. O sea, yo dije, ¿cómo así? O sea, yo que he hecho esto, que he hecho tantas cosas, que he logrado romper tantos paradigmas, que he apoyado y he soportado a muchas mujeres y bueno, he cambiado, digamos, el tema de género en la industria, en esta industria en la que yo trabajaba, me encontré con que había una discriminación muy fuerte, muy sutil y muy cruel contra las personas mayores. Y lo que tiene el edadismo es, lamentablemente, es eso que es muy sutil y muy cruel porque la gente no habla de esto, pero lo peor de todo es que todos, independiente de nuestra raza, de nuestro género, de nuestro estatus sociocultural, de nuestra academia, todos vamos a llegar a viejos. Entonces, como que la gente, uno no piensa en eso. La gente joven, ni yo pensaba que a los 57 años estaba vieja. Bueno, dije, me voy a dedicar a explorar este nicho. Ya las mujeres, digamos que tienen muchas herramientas para empoderarse. Ahora vamos a empoderar a las personas mayores. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues descubrí que pasa que las personas mayores, digamos lo que se llaman los baby boomers, nosotros, los que nacimos en los años 50, es de esta generación, por primera vez estamos teniendo una voz. Las generaciones anteriores a la nuestra, cuando ya llegaban a cierta edad, no tenían voz, simplemente archivados. Después de cierta edad, pasaban al archivo muerto prácticamente. Nosotros, por primera vez, las mujeres y los hombres, primero tenemos una longevidad pues muchísimo más larga, tenemos condiciones de salud mejores y tenemos
unas herramientas y elementos que a través de la vida hemos ido desarrollando, curiosidades, ganas de vivir, etcétera, que por fin en este momento empezamos a tener una voz. Entonces empezamos a tener una voz y seguimos siendo activos, pero precisamente por eso pues hemos sido discriminados con lo que se llama el edadismo, que es una, a veces a mí me preguntan que si esa palabra me la inventé yo. Hay gente cuando estoy haciendo charlas y yo me dice, pero esa palabra sí existe. Claro que existe y es la discriminación por edad. No es muy bonita, de hecho no suena muy bonito como cualquier otro tipo de discriminación, pero la discriminación por edad es dolorosa y es evidente y cada vez más. Entonces, por fortuna, ya las empresas se están dando cuenta de que existe y de que la tienen que abordar. Y bueno, estoy en ese campo, feliz de estar en eso, aprendiendo todos los días y aprovechando cada oportunidad que tengo para hablar de eso. Pero mira, eso que estás mencionando es algo que vivimos todos los días. En el Banco Agrario en Huasca me dijeron, ya si usted necesita para las actividades suyas un tractor, le ayudamos a financiarlo, llamaron a la gente del tractor, todo, llené los papeles y me dice, no, es que a la edad suya el banco presta la plata. Le dije, ¿cómo así? No, 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 por política del banco, dame el favor, un banco oficial del Estado que se supone que debe apoyar, no, por política del banco no se le presta la plata, por edad. Sí ves, Guillermo, lo que pasa que es tan sutil, o sea, y solamente uno se enfrenta a eso cuando es personal, cuando le llega a uno el momento de hacer una gestión como esa, por ejemplo, y se da uno cuenta de que existe esa discriminación. Sin embargo, tengo que decir que las empresas y los gobiernos están empezando a crear políticas de salud, políticas de salud pública y otro tipo de políticas para ayudar, para empezar como a abordar este tema, porque hay países, por ejemplo, en Europa y los países anglosajones, países de primer mundo, etcétera, donde digamos que hay ciertos programas para las personas mayores y hay una planeación para cuando la persona está mayor y hay una costumbre de ahorro y unas costumbres diferentes a las nuestras. En nuestros países y en Colombia también. Pues, ¿qué pasa? Las personas mayores, a no ser que tengan la fortuna estar en una posición privilegiada en cuanto a la parte económica y en cuanto a salud y todo eso, prácticamente llegan a un punto en que están solas, se encuentran solas y se vuelven como en un estorbo. Y lo más doloroso es que personas que tienen ganas de trabajar, como en el caso tuyo, que querías comprar un tractor, personas como que yo conozco, muchas que vienen a mis charlas y todo, y literalmente se les escurren las lágrimas cuando empiezo yo a hablar de lo que uno siente y me dicen al final, esa soy yo, o sea, esa persona soy yo, esa persona que ha sentido esa discriminación soy yo. Y está tan callada, tan metida por allá adentro, que cuando uno encuentra que hay otras personas que la están viviendo, se siente un poco más acompañado. Hay programas y están empezando, pero acuérdense cuando empezamos con el tema de la discriminación por género, estamos hablando de 15 años, no sé cuántos, 20 años, 15 años, y apenas dando pasitos de bebé. En esto sí que estamos apenas, no estamos ni siquiera dando pasitos de bebés, estamos gestando lo que va a ser la política pública y lo que va a ser una sociedad que dentro de 30 años, la mayoría de las personas en el mundo van a ser personas mayores, porque cada vez hay menos personas naciendo, entonces por lo tanto menos personas jóvenes. Entonces esto va a dar la vuelta. Dentro de 30 años los mayores vamos a ser los que tenemos, dentro de 30 años van a tener 94. Los mayores vamos a ser los dueños del mundo. Entonces, digamos, el mercadeo, los negocios, la economía silver, todo eso ya se está empezando a volcar en este nicho que somos nosotros. Es muy doloroso y hay que abordarlo poco a poco, pero no perder ni una oportunidad para hablar de eso. A mí me da la impresión de que el gobierno no es consciente de ese problema porque con esto de la pandemia y todo, muchos de los adultos mayores tuvimos la necesidad de volver a tener actividades económicas para poder suplir una serie de necesidades y resulta que no, ya está chuleado.
Sí, no, es que ni siquiera está chuleado, sino que no, nunca lo han tenido en cuenta. La pandemia, digamos, de alguna manera sirvió. Sí, o sea, entre todos los males que trajo, hay que encontrarle lo positivo y sirvió para darle visibilidad a la situación del adulto mayor. Entonces, el adulto mayor solo, el adulto mayor que por un lado, pero por otro lado el adulto mayor que tuvo que convivir con otras generaciones durante todas las cuarentenas, bajo el mismo techo, con los hijos, con los nietos, en fin, una cantidad de necesidades y de cosas que antes no se tenían en cuenta porque era invisible el adulto mayor, como las mujeres antes eran invisibles, síndrome de la mujer invisible, bueno, ahora el síndrome del adulto mayor invisible. Entonces, de alguna manera la pandemia nos invisibilizó a los adultos mayores. Y otra cosa, adulto mayor, hay adultos mayores de adultos mayores, o sea, digamos los que es de 50 a 70 y que son, pues digamos que son los nuevos adultos mayores, y luego los de 70 en adelante o 75 en adelante, porque es que estamos hablando de que la sociedad tiene la oportunidad de envejecer y de vivir hasta, incluso hasta más de 100 años. Entonces estamos hablando, imagínate, de casi más de 40 años de vida a partir de que uno cumple 50, 40 años en medio. 40 años es toda una vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa vida nueva? Con una vida que es llena de experiencias, llena de ganas, llena de, además trae serenidad, trae calma, trae una forma de razonar y de ver las cosas diferente a cuando uno está con esa pasión juvenil, sin dejar de lado que hay una pasión del adulto mayor también. Entonces, con una curiosidad nueva, con ojos que ven las cosas de una forma diferente. Entonces, pero es mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, los gobiernos están teniendo que, a veces me pongo, cuando oigo los programas de gobierno, entonces no, la juventud y la juventud y la juventud. No, sin duda, la juventud tiene que tener oportunidades, pero no se puede perder la grandísima oportunidad que ofrece el adulto mayor, con toda su experiencia, con toda su sabiduría, con toda su tranquilidad, sensatez, etcétera. Eso no se puede dejar de lado. Entonces, es un trabajo grande que tienen que hacer los gobiernos en general en nuestros países latinoamericanos. Mira, Argentina, por ejemplo, es un país que tiene muchísimos adultos mayores y ya se están pellizcando. España también es un país que es un país viejo, o sea, donde hay una población mayor grande. Y para pero allá mira vamos. las nuevas políticas donde emprendimientos pueden empezar los jóvenes, pero no pueden empezar los adultos mayores. Entonces, el emprendedor, por definición, es el joven. Y Sí, entonces hay créditos para 18 a 28 años para los emprendedores. Pero un adulto mayor que quiera emprender, no, ese no sirve para nada. sí, sí. Mira, por el entorno en el que yo me muevo, que es, pues trabajo con el adulto mayor y con los temas de adulto mayor, me he dado cuenta que sí hay, digamos, algunas entidades y algunas agrupaciones que se están enfocando específicamente en el adulto mayor. Entonces encontramos que está Talent Senior, en donde en Talent Senior apoyan a las personas mayores a conservar ese talento, a visibilizarlo y a ponerlo, digamos, al servicio de empresas que quieran contratar personas para que haya como un equilibrio entre contratar practicantes jóvenes y practicantes o aprendices mayores. Está per cómputo, es que es una donde enseñan a los adultos mayores a acercarse a la tecnología, que es un tema crítico, digamos, para las personas mayores. Está Flora Proverbio, una influencer argentina que se dedica a la economía silver, también mucho, bueno, está Silvia Martínez, está Factor E, que son mis colegas con las que trabajamos un proyecto que se llama Más allá de la edad, más allá de los años, Factor E, en el que agrupamos a todas estas empresas, personas, en fin, que tengan que ver, que estén trabajando el edadismo y todo lo que tiene que ver con la intergeneracionalidad. Ese es otro punto, es que no podemos separar al adulto mayor del joven. O sea, tenemos que tratar de unirlos, de unificarlos para poder aprender los unos de los otros, que eso sería lo más valioso que pudiéramos hacer para temas de inclusión y de diversidad. Entonces, en el medio en que yo me muevo,
tengo, digamos, siento esperanza y siento que hay más personas cada vez que se dedican a este tema. Pero como todos estos temas de discriminación que son callados, pues empiezan a salir de a pocos, de a pocos. Es un trabajo larguísimo y muy arduo que hay que seguir haciendo permanentemente. Ahora, emocionalmente debe ser también muy complicado para ti, ¿no? Que emocionalmente para mí y para todos o sea, cuando te lo voy a ser sincera, cuando yo salí de trabajar, dejé mi empleo y me dediqué, quise empezar a emprender, ¿no? A los 57 años, y me di cuenta de que yo era clasificada de vieja, o sea, yo era vieja, había muchas personas jóvenes y muy buenas que hacían lo mismo que yo y tenían ya un recorrido y una carrera. Yo estaba saliendo al mundo, digamos, como una emprendedora nueva. A mí me entró una depresión, la cosa más horrible. O sea, duré unos buenos meses tratando de encontrar mi puesto, mi lugar en la sociedad. O sea, tratando de encontrar mi lugar en la sociedad, que es, o sea, ¿dónde estoy yo? O sea, ¿qué es lo que, con todo lo que tenía para ofrecer y lo que tengo, con todo lo que sé, con todas las ganas que tengo, con toda la pasión que tengo, no sabía dónde ponerla, o sea, no encontraba dónde ponerla. Entonces, sí, emocionalmente fue duro, ya lo superé, porque me he ido encontrando con personas jóvenes inclusive que quieren trabajar en esto, porque de alguna manera por sus padres o por alguna persona conocida que sea cercana se han dado cuenta de que es un tema y de que va a ser un tema en los años futuros, se han dedicado a trabajar en eso y además porque es una oportunidad de trabajo y una oportunidad de desarrollo tanto académico como de negocios, enfocarse en este nicho. Es que este nicho del Silver Economy tiene unas oportunidades maravillosas. Entonces, hay personas visionarias que se han metido en eso y pues eso me ayuda, digamos, a vivir esto. Y cada vez lo hago con más pasión y con más fuerza, y con más ganas y con Ahora, más ilusión. estás mirando un ángulo que es el ángulo, digamos, de las ciudades, donde los adultos mayores tienen unas posiciones y unos roles, pero cuando tú vas al campo, allá el adulto mayor sí ya, cuando no puede coger el asadón, Sí. Sin embargo, mira que hay una cosa curiosa en cuanto al tema del campo. Digamos que el campo en Colombia, por ejemplo, ha estado muy abandonado, lo sabemos, eso es un secreto, no es un secreto, muy abandonado en cuanto a temas de salud, de educación, en fin, todo esto. Pero en el campo hay una cosa que no tenemos en las ciudades o que hemos ido perdiendo en las ciudades y que es esos vínculos familiares que eso hay es cierto. en las familias campesinas. Digamos que las familias campesinas tienen ese amor y ese orgullo y ese cuidado por el adulto mayor que de alguna manera en las ciudades se ha ido perdiendo, bien sea porque las personas están muy ocupadas haciendo otras cosas completamente distintas, viviendo sus vidas incluso en otras ciudades o fuera del país, o en fin, una cantidad de cosas que no les queda tiempo, en fin, todo esto en el campo. Lo que el gobierno y la sociedad no les da, la familia lo da. Entonces de alguna manera se compensa esa falta de oportunidades que tienen los adultos mayores. Yo veo por las personas campesinas que conozco y cuando voy al campo y todo, veo ese amor y ese cuidado por el adulto mayor que no, que aquí, digamos, se vive de otra manera. Yo no voy a decir que es que a los adultos mayores en las ciudades los tienen votados y también depende del estatus, de la posición socioeconómica y de los recursos, porque esa es otra. Adulto mayor en pobreza es una cosa muy dolorosa versus adulto mayor pues en una posición de privilegio. O sea, eso son dos mundos completamente diferentes. Pero en el campo yo creo que todavía existe ese cuidado y ese amor y ese respeto por el adulto mayor que como en las sociedades orientales que acá, pues que en las sociedades occidentales el culto a la belleza y a la juventud pues es grave, digamos, para enfocar el tema de la vejez. En eso tienes razón, que esa unidad familiar y ese respeto familiar por los adultos mayores todavía existe,
pero obviamente en la medida en que los jóvenes empiezan a estar expuestos a educación, a salir del campo, a no venir sino de vez en cuando a visitarlos, pues va modificando poco a poco esta cultura. Sí, sin duda. Es que es un problema grande, grave, grande, 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 en todos los estamentos de la sociedad, para todos, o sea, en el ámbito laboral, ni hablar, o sea, empiezan a entrar los jóvenes y los adultos mayores que tienen toda la experiencia, que conocen cómo funciona la compañía desde hace años, que saben todos esos intríngulis que los jóvenes no saben, como esas políticas y ese manejo interior de la compañía que solamente se obtiene con la experiencia y con los años pasados ahí, y de pronto, señor, hasta luego y gracias, y se quedan, o sea, se va un conocimiento, se va una sabiduría, se va un know-how que solamente se adquiere con la experiencia, que por suerte ahora con los programas de mentoring inverso y todo eso se está tratando de conservar. Eso en el ámbito laboral, grandes corporaciones. Te estoy hablando de grandes corporaciones con las cuales ahí he encontrado, digamos, un nicho para hablar del edadismo, porque empiezan a hacer encuestas sobre clima laboral para ver cómo se siente la gente, y de pronto se da cuenta que, Dios mío, aquí hay personas que están siendo discriminadas por edad. Ni siquiera se había considerado la dimensión del edadismo como una dimensión de la diversidad. Entonces, eso, digamos, acá en el mundo corporativo. Y en el campo, imagínate, un problema más de los muchos problemas que tiene el campo colombiano y el campo, pues, en los países como el nuestro, ¿no? Porque, por ejemplo, uno ve en los Estados Unidos estas personas mayores con su pelo blanco, montados en su tractor, haciendo sus cosas, viviendo solos, de hecho, viviendo solos o con su esposa, porque tienen recursos de salud cercanos, tienen recursos tienen sus bancos ahí nomás, tienen vías de comunicación, tienen todas esas cosas que nosotros pues no tenemos. Entonces, aunque también la pandemia nos mostró por el estado de indefensión en que viven las personas que están recluidas en centros geriátricos, ¿no? Entonces, sí, es un problema grande que hay que abordar, pero como todo, es o sea, poquito a poco, pasito a pasito, como dice la canción, pero sin bajar la guardia, y estoy, mira, completamente segura que lo que va a pasar es que nos va a estrellar, o sea, nos vamos a estrellar, como nos estamos estrellando contra eso. Y cuando nos estrellemos, pues va a tocar reaccionar. Y eso va a pasar. Por suerte estamos algunas personas trabajando en eso, y cada vez más personas trabajando en eso. Pues muy interesante, porque no es un tema que uno aborde normalmente, y a pesar de que, digamos, lo sienta o lo sufra, sea víctima de ese edadismo, edadismo. Yo no me la inventé, edadismo. A pesar de que uno sea víctima del edadismo, no es algo que lo tenga uno como algo consciente del día a día, de algo que hay que trabajar, que hay que cambiar y todo, sino aceptando un status quo. Muy, muy interesante el tema. Guillermo, solamente para terminar, hay una cosa, es que cuando yo hago mis charlas, yo lo primero que digo, aquí en esta charla van a oír la palabra vejez muchas veces, o sea, no empiecen a aterrarse, que quejártela, porque, o sea, hablar del envejecimiento y de la vejez, como dicen en mercadeo, en marketing, no es sexy, o sea, hablar de vejez y de edadismo y todo eso, digamos que son palabras hartas, palabras que incomodan, que lo sacan a uno de su zona de confort, pero son temas que hay que poner sobre la mesa hasta que se normalicen. Cierto. Va a ser muy interesante ver tu relato de un despertar con todos estos enfoques. Muchas gracias, Guillermo. Mil gracias. No, a ti por esta maravillosa iniciativa, de verdad me siento muy orgullosa de participar en esto. Bueno. Muchas gracias a ti.